verdadero y eterno nombre. Y me dijo que yo debía continuar lo que estaba haciendo, que te hemos estado observando. Entonces me hablaba en plural. Yo no sabía realmente quiénes más estaban detrás de todo esto y me dijo de esa manera. Me dijo que continúe lo que estaba haciendo, que me habían estado observando y que íbamos a estar de tiempo en tiempo en contacto contigo. Y yo me pregunté, ¿pero qué estaba haciendo? Continúa lo que has estado haciendo, volvió a repetir todo nuevamente, te hemos estado observando, este es tu nombre, practica con tu nombre, vas a tener instrucciones para practicar con este nombre verdadero que tú tienes y vamos a estar con el tiempo en contacto contigo. De allí mis experiencias se intensificaron. Pero lo más importante de esto, hay unas palabras que yo siempre uso. Una cosa es importante, otra cosa es determinante. Es el factor del día siguiente. Esto quiere decir, cualquier persona, no solamente yo he escuchado personas que tienen experiencias mucho más realmente enriquecedoras y dignas de compartir que mi persona, llegamos al día siguiente a cumplir en la sociedad lo que tenemos que hacer. Claro, Somos hijos, padres. La rutina mata todo eso. La rutina mata todo eso. Y si uno regresa a su hogar y en su hogar todos son muy religiosos, digan, pueden decir, Renato, ten cuidado, has estado con el demonio, ¿no? O por otro lado, pueden decir, mira, ¿sabes qué? No me interesa, estoy ocupado, tengo tantos problemas. O Renato se enloqueció. O Renato se enloqueció. Entonces, o bien, eso es lo que pasa, o bien altero mi experiencia porque tengo un vacío psicológico y necesito ser admirado, o bien lo cancelo porque realmente puede afectar mi vida sentimental, mis relaciones familiares e inclusive mi trabajo, o simplemente lo divulgo tal como fue. Con el tiempo yo me quedé callado ya para poder digerir lógicamente todo lo que podría entender de esta experiencia extraordinaria y con el tiempo comencé a desarrollar lo que vendría a ser un largo proceso pero hermoso de cambio de conciencia. O sea, sí existe la experiencia, pero lo determinante es el cambio de conciencia. ¿Has hecho trabajo con las Fuerzas Armadas de Perú? ¿Has estado coordinando algunas cosas? Sí, efectivamente, tuve la oportunidad en el 2005 de invitar a este famoso periodista mexicano, Jaime Maussan, que es muy conocido en el mundo ufológico, tanto en España como en Hispanoamérica, podría decirlo, a una conferencia privada en la Escuela de Guerra de la Fuerza Aérea del Perú. Tuve la oportunidad de hacerlo eso el 14 de diciembre del 2005. Estaban allí representantes, digamos, técnicos de la torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, de los vuelos civiles del aeropuerto de Coyique, el representante ante Congreso de la Fuerza Aérea Peruana, de la República del Congreso, entre la Fuerza Aérea Peruana, el general Ávila Itello, director general de la Escuela de Guerra Aérea Militar del Perú, el señor antropólogo Fernando Fuensalida Volmar, que después fue asesor del primer ministro del actual gobierno en la primera etapa, se podría decir, muy interesado en el fenómeno, un intelectual de marca mayor, y otras personas que también ocupaban puestos claves dentro del alto mando de la Fuerza Aérea Peruana. ¿Y por qué se interesaban ellos? Porque ellos han visto el fenómeno extraterrestre. Ellos en sus viajes en el Amazonas, en distintas partes donde es difícil hacer patrullas aéreas y solamente se basan en los reportes de una que otra base que está escondida de la Fuerza Aérea Peruana y existe una intromisión de un fenómeno aéreo anómalo. Ellos jamás van a decir objeto volador no identificado. No son muy hábiles con estas palabras técnicas y todo que ellos tienen, ¿no? De decir, hay un fenómeno aéreo anómalo que ha sido identificado, pero la patrulla, la gente que son prácticamente nivel básico militar, no saben cómo elaborar un reporte de este tipo, prácticamente. Le sale de lo esquemático. De lo esquemático, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían ellos elaborar un reporte y poder decir, no, hemos visto un objeto volador no identificado, no es un avión de narcotraficantes, no es un avión militar de otro país vecino, no es una intromisión de un avión no clasificado, ¿no? Porque si no salen a derribarlo. Entonces, han habido varias falsas alarmas, inclusive en los 80s, en ese momento capitán teniente Óscar Santamaría fue llamado a interceptar un ovni en la base aérea La Joya, que queda al sur del Perú, en Arequipa, con más de 1.200 testigos. Y entre las personas que estaba el fundador de la OIFA, Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos, el comandante y amigo Julio César Chamorro. Entonces, entre ellos, entre la argot militar, decidieron hacer esta conferencia, aceptaron mi intermediación para invitar al señor Jaime Maussan
a un lleno total, el señor Maussan pasó una serie de diapositivas y documentales de su propia cosecha e investigación internacional que él hace, e intercambiamos información. ¿Por qué? Porque hay una gran, tú conoces bien como sudamericano, una gran afinidad sociocultural con México y con Perú. Entonces la idea era crear un grupo de Skywatchers, de observadores del cielo, para intercambiar información con el apoyo de la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos, entre comillas, los que investigan los ovnis, ¿no? Porque tenemos que educar prácticamente a la parte militar y civil, no porque sean de la Fuerza Aérea Argentina, chilena o boliviana, tienen que saber de ovnis, no necesariamente, Sí. pero como patrulla en los aires y ven por la defensa nacional, tienen que estar enterados para no errar en un derribo o tratar de atacar a una nave que no tiene procedencia inteligente del planeta. Seguimos aquí, en el barco, navegando por el espacio ahora. Con Renato, vamos a un corte y ya volvemos. Estamos con Renato Longato, que mañana va a dar una conferencia en el Colegio Médicos Paradigma 2012. Renato, vas a hablar sobre el fenómeno OVNI, pero también vas a hablar sobre todo lo que supone el 2010 principalmente, el 2012, perdón. Bueno, ¿no? efectivamente, el fenómeno OVNI es una presencia emergente dentro de nuestra realidad. El por qué no bajan en la Casa Blanca o en París o en Moscú no se ha dado ni se va a dar, tampoco vienen a destruirnos, menos aún vienen a resolver nuestros lacerantes problemas o crear una utopía. Esto depende de nosotros. Yo califico a los extraterrestres, en el buen sentido de la palabra, como antropólogos cósmicos, en las cuales se ponen ellos en medio. Dan de hablar al escéptico, dan de hablar al creyente, sea que haya visto o no. En ese sentido, los constantes avistamientos alrededor del mundo que han sido captados, y son captados de acuerdo al avance de la tecnología como extensión de la ciencia, a través de videocámaras celulares, etcétera, y que lo podemos ver en Google o en YouTube, significa que están, mientras más te presentes, quiere decir, vamos a moldear la conciencia colectiva del ser humano, vamos a acostumbrarlos durante tiempo, a reeducarlos de que no están solos en el universo. Por lo tanto, una presencia inmediata de las inteligencias extraterrestres en algún lugar podría provocar un caos, inclusive podría provocar la caída de la bolsa de valores. Entonces, ¿para qué si eso ya lo estamos haciendo ahora nosotros? ¿No? Lo que está ocurriendo ya es parte del proceso humano de entender, tenemos que vivir en equilibrio y con respeto y tratar de tener una vida, un futuro más digno, más justo para la humanidad. Entonces, ellos están viendo cómo es el proceso y cómo lo estamos manejando. En ese sentido, tampoco vienen a hacernos daño. Ya lo hubiesen hecho hace 200 años o 300 años, no en estos momentos. Entonces, sí, la presencia es importante, pero lo que es determinante es el cambio de conciencia. Ya hemos ingresado, entre comillas, a lo que es un nuevo orden mundial. Si la civilización judeo-cristiana occidental, basada en libre comercio, está fallando, si tenemos la institución más antigua que da la pauta moral, como el Vaticano, está en la línea de fuego con una serie de escándalos que estamos viendo últimamente, si vemos que también estamos pasando los efectos del cambio climático, porque hay pues una serie de desarrollos que tenemos que ver de energía. Una de las cosas que llama la atención es que ya en noviembre del 2009, de acuerdo a diversas personalidades, hemos llegado a la máxima de meseta de producción de barriles de petróleo. No va a desaparecer, pero va a ir mermando la cantidad y la capacidad de bombeo de petróleo a nivel mundial. Esto quiere decir que si nosotros nos tratamos de hacer offshore drills, que significa ¿no? la perforación en alta mar, es altamente caro. Y ya vemos lo que está pasando en Estados Unidos, en el Golfo de México, ¿no? Hay un tremendo problema de petróleo. Entonces, ese tránsito entre buscar una energía a otra es un tránsito revolucionario. Parece que la gente no se ha dado cuenta. Esto va a haber un reajuste, va a haber algo que nos va a llamar la atención. Porque y en tenemos el plano toda una político, sociedad pensada con esa energía. Pensada y basada en esa energía. En estos momentos, como estamos en una recesión global, la gente no está consumiendo mucho. El día de mañana se resuelve, la gente va a consumir más petróleo, entonces se va a encarecer prácticamente porque estamos basados en la cadena alimenticia en transportes
del campo a la ciudad. Entonces, se viene ese problema, se viene el problema del colapso del dólar, que lo están tratando de medir la mejor manera posible y no caer en un momento de gran crisis global que nos va a afectar. Estamos viendo cómo están surgiendo movimientos muy nacionalistas, muy ultrapatriotas en Estados Unidos, y es Estados Unidos, justamente aquel que tiene en su billete más popular denominación, una rica simbología esotérica, ¿no? En la cual dice Novus Ordum Seclorum, nuevo orden mundial, la pirámide de 13 niveles, con el ojo eterno que todo lo ve. Es que significa hay algo detrás de eso. Hay un plan cósmico y hay un plan terrenal, ¿no? Se podría decir de esa manera. Inclusive también nosotros estamos viendo de que el avance de las telecomunicaciones, el avance del Internet nos ayuda a poder entendernos y a conocernos más. Por otro lado, nos estamos conociendo más, por otro lado, nos estamos entendiendo más, por otro lado, las fronteras físicas prácticamente se están diluyendo y mientras más nos educamos, más nos entendemos. La emergencia de la India y de la China con la base y el apoyo de la cultura occidental va a traer nuevos cambios, porque ellos no creen en pecado y castigo del tipo bíblico, mágico, literal. Tienen otras religiones, tienen otras orientaciones y eso no se va a detener. Entonces es Estados Unidos el que tiene que ceder e incluir para poder nosotros seguir adelante, y esto va a traer un gran cambio también y un beneficio a la humanidad si lo vemos de esa manera. Entonces en ese ajuste, en ese cambio, todo apunta, todo indica que se va a dar. Inclusive sin tocar nada de las profecías o predicciones, voy a hablar el día de mañana sobre la teoría de Old Dubai, que es cuando una sociedad industrial llega al máximo del uso de su energía. Y es curioso que para ellos comience una serie del declive del consumo de energía al máximo si no lo renovamos. ¿En qué fecha? El 2012. Sin tener nada que ver con mágico, lo religioso, lo místico. De la misma manera vamos a hablar de las revelaciones bíblicas y cómo adquieren coherencia hoy en día en este mundo moderno, Oscar. Así que los invito a todos mañana en el Colegio Médico. ¿A qué hora es? A las 3:30, el Colegio Médico en Sabana Sur. Vamos a hablar Paradigma 2012. Están todos invitados. Muy bien. Gracias, Renato. Muchas gracias a ti, Oscar. Así pasó esta noche. Siempre le traemos un tema nuevo, un tema interesante, para que usted piense, como siempre decimos, no para que piense como nosotros o como Renato, para que usted piense, ya con eso estamos salvados. Así que nos encontramos el próximo viernes, no me diga que le tengo que decir dónde, aquí, en el puerto. No me diga que también le tengo que explicar qué puerto. Aquí, en Canal 13, que más que un canal, es un sentimiento.